¿Por qué siempre estás hablando de mujeres, Stan? Quiero ser una. ¿Qué? Quiero ser una mujer. Quiero que todos me llamen Loretta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre. Life of Brian no era solo una comedia. Era la herejía que nadie vio venir. Pero detrás de las barbas y las sandalias, el caos era bíblico. Un Beatle pagó por todo, y apareció en un cameo. Pueblos enteros prohibieron la película, incluso aquellos sin un solo cine. ¿Y su protagonista principal? Dejó de beber, clavó el papel, luego trató al equipo como pacientes. Estos son 20 hechos extraños sobre Life of Brian de Monty Python. ¿Y enterrado en los escombros? Una escena de despedida tan explosiva que no dejó nada sagrado. Levanta tu copa. Esto no era blasfemia, era brillantez. Número 1. Todo había terminado. EMI Films había cortado la financiación solo unos días antes de que las cámaras empezaran a rodar. ¿El motivo? Demasiado arriesgado, demasiado blasfemo, demasiado Python. El equipo estaba atónito, el rodaje ya estaba reservado, el reparto estaba preparado. Y entonces, de la nada, apareció un Beatle. George Harrison creyó en el guión, tanto que hipotecó su propia casa solo para financiarlo. Fundó una compañía completamente nueva, Handmade Films, con un único objetivo: sacar adelante la vida de Brian. Fue la entrada de cine más cara jamás comprada. Así la describió Eric Idle, porque Harrison no solo la financió, también quiso aparecer en ella. Fíjate bien, en medio de una escena caótica de multitudes, mientras los seguidores empujan, gritan y se pelean por ver algo, George Harrison está ahí, intentando abrirse paso discretamente. Sin frases, sin música, solo un cameo silencioso del hombre que salvó la película. Sin George Harrison, no existiría la vida de Brian. Solo habría un guión guardado en un cajón y un mundo sin una de las comedias más atrevidas jamás realizadas. Número 2. Todo empezó como una broma en una fiesta. Eric Idle, medio borracho y surfeando la ola del éxito de los caballeros de la mesa cuadrada, Holy Grail, le soltó a un reportero un título falso: Jesucristo, ansias de gloria. Jesus Christ, Lost for Glory. Los demás se rieron, luego se quedaron en silencio, luego se preguntaron, ¿y si lo hiciéramos? Por un momento esa fue la película, una épica bélica total con Jesús de protagonista, interpretado en serio y con mucha sangre. Pero cuanto más profundizaban, más se daban cuenta de que no querían burlarse de Jesús, querían burlarse de todo lo que había alrededor de él, los seguidores, las facciones, la burocracia de la creencia. Así que desecharon el título, pero no la energía. La sátira se afiló, el objetivo cambió, y el resultado fue La vida de Brian, una película que no trata sobre Cristo, sino sobre el caos de quienes lo malinterpretan. ¿Y Lost for Glory? Ese título de broma todavía ronda en la leyenda de los Python, como recordatorio de lo cerca que estuvo la comedia de lanzar una bomba incendiaria contra la historia. Número 3. La reacción negativa no esperó a las proyecciones. Comenzó con susurros, se convirtió en protestas y pronto se transformó en una tormenta de fuego internacional. Desde Nueva York hasta Dublín, la vida de Brian fue condenada como blasfemia. Líderes religiosos de diferentes credos, sacerdotes, rabinos, obispos, se unieron hombro con hombro, exigiendo que se retirara de los cines. Algunos ni siquiera la habían visto, solo sabían que tenía que ser ofensiva. Irlanda la prohibió por completo, Noruega le impuso una advertencia. Y en Gran Bretaña, el absurdo alcanzó niveles máximos. 11 consejos prohibieron la película, a pesar de que no tenían ni un solo cine. Sin pantallas, sin proyectores, solo miedo. Era el tipo de reacción exagerada que los Pythons habrían escrito como sátira, excepto que era real. E irónicamente, esa indignación encendió la mecha. La controversia se convirtió en publicidad gratuita. Los espectadores inundaron los cines por curiosidad, y la película explotó en taquilla. Intentaron silenciarla, en cambio, la hicieron menos. La película estaba hecha, los cines estaban abarrotados, los críticos estaban divididos. Algunos clamaban genio, otros clamaban sacrilegio. Pero una cosa era cierta: la vida de Brian nunca se emitiría en la televisión británica. Número 4. Tanto la BBC como ITV, los dos gigantes de la radiodifusión del Reino Unido, se negaron a emitirlo. No por el contenido en sí, sino por el clima social y político del momento. Los directivos temían la indignación masiva. Llegaron cartas a raudales de grupos religiosos.
Se presentaron quejas formales por parte de personas que ni siquiera habían visto la película. Fue una condena por reputación previa. Así que durante años, la única forma de ver la vida de Brian era en cintas VHS o en sesiones de medianoche en cines alternativos. Se convirtió en un clásico clandestino, no por decisión propia, sino por la censura. Y al final, ese silencio habló mucho más alto que cualquier emisión televisiva jamás podría haberlo hecho. 5. El desierto era real. Las piedras eran antiguas, pero la santidad, esa ya había sido filmada. Cuando Life of Brian entró en producción, los Pythons no tenían presupuesto para construir desde cero enormes sets bíblicos, así que hicieron algo brillantemente blasfemo. Tomaron prestados los restos de Jesus of Nazareth, la épica religiosa de Franco Zeffirelli de 1977. Los mismos arcos, los mismos templos, los mismos polvorientos patios donde antes se habían desplegado solemnes milagros en pantalla, ahora resonaban con chistes de pedos y canciones sobre la crucifixión. Pero no solo heredaron la arquitectura, los extras también vinieron. Muchos de los lugareños que habían interpretado a humildes pastores, discípulos y llorosos habitantes del pueblo para Zeffirelli regresaron. Solo que esta vez se quedaron mirando cómo Monty Python corría por ahí con sandalias y barbas postizas, gritando disparates en latín. El contraste era chocante. Un día, reverencia sagrada. Al siguiente, absurdo británico. Un extra desconcertado supuestamente murmuró: «Esto no pasó la última vez». Y así, a la sombra del cine sagrado, Life of Brian encontró su filo. No burlándose de la religión, sino enfrentándose a cómo la representamos, cómo la performamos. Número 6. Debería haber sido simple. Brian aparece desnudo en la ventana, la multitud jadea. Corte al siguiente gag, pero había un problema, uno históricamente incómodo. Graham Chapman, interpretando a un hombre judío del siglo I, no estaba circunciso. Y el ángulo de la cámara, implacable. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Prótesis? ¿CGI? ¿Magia del maquillaje? Nope. Chapman simplemente agarró una goma elástica, tiró, la enrolló, escena salvada. Fue la resolución de problemas de bajo presupuesto en su forma más pura, y la solución más imaginable al estilo Monty Python. 7. Ya era la escena más extraña de toda la película. Brian se cae de una torre y aterriza en un platillo volante. Pero detrás de las cámaras fue todavía más raro. Esa única escena se rodó en Londres, mientras que el resto de la película se filmó en Túnez. Y eso generó un problema legal. Graham Chapman, ciudadano británico que vivía en Estados Unidos, no podía permanecer en Inglaterra más de 24 horas seguidas, o tendría que pagar una cantidad enorme de impuestos. Así que corrieron contra el reloj. Chapman llegó en avión, lo arrastraron a toda prisa por el plató de la nave espacial, dijo sus líneas y salió volando de vuelta. Todo en un solo día para evadir impuestos. Llámalo comedia, con cuenta regresiva. Número 8. No estaba en la hoja de convocatoria. Ni siquiera se suponía que debía estar allí. La leyenda de la comedia británica Spike Milligan simplemente estaba de vacaciones, visitando antiguos campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial en Túnez. Mientras paseaba cerca del set de rodaje de La vida de Brian, se encontró con los Pythons, quienes de inmediato lo metieron en traje. Sin audición, sin guión, sin planificación. De repente, Milligan apareció en pantalla, agitando los brazos, gritando disparates y mezclándose perfectamente en el caos bíblico. Fue un momento del tipo parpadea y te lo pierdes, pero para los fans de los Pythons fue como si dos mundos de la comedia colisionaran de forma espontánea y absolutamente perfecta. Número 9. En Holy Grail, Terry Gilliam y Terry Jones compartieron la silla del director, y eso casi los destroza. Dos Terrys, dos egos, dos visiones que chocaban frontalmente. Gilliam, el perfeccionista visual, obsesionado con los planos, la iluminación y la escala fantástica. Jones, el domador de actuaciones, totalmente centrado en el timing, la entrega de los diálogos y el ritmo cómico. El resultado, caos detrás de las cámaras. Las escenas se reeditaban a espaldas del otro, las discusiones se prolongaron hasta la postproducción. Como dijo después Eric Idle, era como un solo cuerpo tirado por dos cabezas. Así que para Life of Brian hicieron un pacto. Un solo director, una sola visión. Gilliam se concentraría en el diseño de producción, moldear el aspecto sucio y antiguo de Judea,
construir el mundo a partir de arena y piedra. Jones dirigiría las interpretaciones, guiaría a los actores, definiría el tono y mantendría la comedia con los pies en la tierra. Funcionó. Sin lucha de poder, sin sabotajes. Cada Python se apoyó en su punto fuerte, y, por una vez, el caos se quedó donde debía estar, en la pantalla. Número 10. Hay una escena en la vida de Brian que todavía desconcierta a los espectadores nuevos. Brian, a punto de caer a la muerte, es rescatado de repente por una gigantesca nave espacial alienígena. No tiene ningún sentido, nunca se explica, y nunca se menciona de nuevo. Entonces, ¿de dónde salió? De Terry Gilliam. Él quería una secuencia de efectos especiales simplemente para lucirse. Así que convenció a los demás de que justo en medio de su sátira bíblica tenía que haber una persecución gloriosa y completamente aleatoria de un ovni. Descarrila la trama durante 1 minuto entero, pero la animación es increíble. ¿Y el remate? Puro Python. Absurdo, sin ningún propósito y absolutamente inolvidable. 11. Es el himno que todo el mundo recuerda. Always look on the bright side of life. Pero, aunque cueste creerlo, los otros Python casi lo desecharon. Eric Idle lo escribió como una broma, una melodía ligera e irónica para cerrar la escena de la crucifixión. Sin embargo, cuando lo presentó en las primeras reuniones de guión, la reacción fue gélida. Ni risas ni asentimientos, solo un silencio incómodo. No fue hasta que lo pusieron durante una pausa para el almuerzo en el rodaje cuando la crew empezó a silbarla. Alguien dijo, «Tócala otra vez». Luego todos se unieron cantando. Ese momento cambió el veredicto por completo. La canción se quedó. Y décadas después, ha sonado en funerales, partidos de fútbol y actos reales. Todo porque una sátira sobre la muerte se atrevió a terminar con una sonrisa. Número 12. Bernie Delfont no quería tener nada que ver con la vida de Brian. Se retiró tarde en la producción, aterrorizado por la posible reacción religiosa negativa. Entonces, ¿qué hicieron los Python? Lo convirtieron en el chiste final. Fue su manera de inmortalizar al hombre que había dudado de ellos, y de asegurarse de que todo el público lo escuchara alto y claro. Ironía al estilo Python. Bernie abandonó el proyecto, pero no pudo escapar de los créditos. Número 13. No solo rodaban en decorados. Algunas localizaciones eran ruinas antiguas reales, talladas por siglos de historia. El equipo prometía tener cuidado, pero la comedia no siempre pisa con suavidad. Durante la escena del accidente del ovni, el equipo de efectos de Terry Gilliam chamuscó parte de un muro de piedra histórico con pintura y pólvora negra. Él entró en pánico. Esa misma noche, un equipo secreto regresó a hurtadillas, armado con cepillos, tierra y agua, para tapar los daños antes de que los lugareños se dieran cuenta. Estaban rodando chistes en sandalias, pero sabían que pisaban terreno sagrado. Número 14. Todo empezó con una broma. En el lugar más profano imaginable, Ámsterdam. Mientras promocionaban Holy Grail por Europa, los Python estaban apiñados en el bar de un hotel, intercambiando copas e ideas absurdas. Fue entonces cuando se plantó la semilla de su siguiente proyecto polémico, una sátira bíblica que iba a desafiar todas las convenciones. Los demás se partieron de risa, pero la carcajada no se apagó, porque detrás de la bruma había algo mucho más grande. Se dieron cuenta de que la Biblia no era solo escritura sagrada, estaba madura para la sátira. La mentalidad de la turba, la hipocresía política, profetas malentendidos y mal interpretados, y la idea cuajó. Meses después se volvieron a reunir en Barbados, no buscando inspiración divina precisamente, sino porque George Harrison tenía una casa allí. Con ron en la mano y el ruido de las olas de fondo, esbozaron el guión descalzos en la playa. El sol caribeño ayudaba, pero la escritura distó mucho de ser relajada. Despedazaron las escenas con la misma mordacidad irreverente que había convertido a Holy Grail en un éxito de culto. Y cuando llegó el momento de rodar, se fueron a Túnez, donde Franco Sefirelli acababa de terminar Jesús de Nazaret. Ellos no estaban construyendo una superproducción bíblica, pero tampoco iban a construir decorados nuevos, desde luego. Así que esta comedia blasfema nació en Ámsterdam, se escribió en Barbados y se rodó en Tierra Santa. No es de extrañar que desatara un motín. Número 15. El hombre que interpretó a Brian tenía un arma secreta, la disciplina. Lo cual es irónico, porque Graham Chapman era el más salvaje de los Pythons fuera de pantalla. Brillante, sí, pero impredecible.
Para cuando terminaron el Santo Grial, su problema con la bebida se había convertido en algo grave. Fallaba en las entradas, arrastraba las palabras, apenas se mantenía en pie. Así que, cuando llegó el momento de interpretar al Mesías accidental en la vida de Brian, Chapman hizo algo radical. Lo dejó. De golpe, sin medias tintas, sin excusas. Abandonó el alcohol por completo, decidido a demostrar que podía liderar la película sin desmoronarse. Y entonces el destino le lanzó una bola curva. Estaban rodando en Túnez, bajo un calor abrasador del desierto. El equipo se derretía, los actores se desmayaban, una intoxicación alimentaria barrió todo el set. Chapman, que se había formado como médico antes de que la comedia entrara en su vida, dio un paso al frente. Ya no solo decía sus líneas, tomaba pulsos, daba consejos, trataba diarreas y gastroenteritis, y en silencio mantenía a flote todo el rodaje entre bastidores. Apareció como protagonista y se convirtió en el cuidador de todos. La ironía, el tipo que antes no podía ni sostener su propia copa, terminó siendo quien mantenía a todos los demás en pie. Número 16. Desde fuera, parecía una blasfemia. Desde dentro, era algo muy diferente. Antes de escribir una sola escena, los Pythons dejaron una cosa clara. Jesús estaba fuera de límites. No porque temieran las reacciones negativas, sino porque lo respetaban. Vieron documentales, leyeron los evangelios y llegaron a la misma decisión silenciosa. Jesús no era gracioso. Sus palabras eran sinceras. Su mensaje era claro. No era una figura de burla, era una figura de paz. Así que trazaron una línea. La vida de Brian no se burlaría del hombre en sí mismo. Satirizaría todo lo que lo rodeaba. Las multitudes, la política, la histeria, la obediencia ciega. Como dijo Eric Idle, lo que él dice no es burlable, es algo muy decente. Esa elección afiló la hoja de la película, porque en lugar de golpes bajos, la sátira tenía propósito. En lugar de burlarse de la fe, expuso el fanatismo. Y décadas después, precisamente esa contención es lo que le dio a la vida de Brian su potencia. No fueron a por la divinidad, fueron a por el absurdo, y lo clavaron, en la pared. 17. A medida que las protestas crecían y las prohibiciones se sucedían, los Pythons no se sorprendieron. Pero sí les frustraba enormemente las acusaciones, porque la mayoría de los críticos más vociferantes ni siquiera habían visto la película. Terry Jones la describió como la historia de la iglesia en 3 minutos. Eric Idle dijo que no se estaban burlando de Cristo, sino de la gente que hacía un mal uso de sus enseñanzas. Para ellos, el verdadero crimen no era la blasfemia, era la negativa a enfrentarse a lo que la película realmente estaba diciendo. Así que contraatacaron, no con una defensa, sino con claridad. No es blasfemia, es herejía. Y al más puro estilo Python, llevaron la indignación como si fuera una medalla de honor. ¡Bigus! ¡Bigus! ¿Y tú qué? ¿Lo encuentras visible? ¿Diré el nombre? ¡Bigus! Tiene una esposa, ¿sabes? ¿Sabes cómo se llama? Incontinentia. Incontinentia Botox. Número 18. Cuando tu película es prohibida en varios países, ¿cómo reaccionas? Si eres Monty Python, la conviertes en un eslogan publicitario. En Suecia, la vida de Brian llegó a los cines con un nuevo título. Tan divertida que está prohibida en Noruega. No solo se burlaba de lo absurdo de la censura, sino que convirtió la propia controversia en parte de la broma. Y funcionó. El público no acudió a pesar de las prohibiciones, sino precisamente por ellas. Prueba de que la sátira vende, especialmente cuando le han dicho que no puede hacerlo. 19. No debería haber funcionado. Los Python perdieron los días de estudio justo antes de empezar el rodaje. Los grupos religiosos ya lo estaban llamando blasfemia antes de haber visto un solo fotograma. Y cuando llegó a los cines, ciudades lo prohibieron, países lo prohibieron, incluso pueblos que ni siquiera tenían cine lo prohibieron. Y aún así, la película estalló. Life of Brian costó alrededor de $4 millones hacerla. Gran parte de ese dinero lo adelantó George Harrison, quien literalmente hipotecó su casa para salvar la película. Todo el mundo daba por sentado que sería un fracaso rotundo, demasiado rara, demasiado arriesgada, demasiado ofensiva. Pero ocurrió algo extraño. El escándalo se convirtió en publicidad. Las protestas se transformaron en promoción gratuita, y de repente, la película se convirtió en la que todo el mundo tenía que ver. El público acudió en masa.
riéndose, debatiendo, volviendo a verla una y otra vez. Recaudó más de $20 millones en su primer recorrido, multiplicando su presupuesto por 5 y catapultándola directamente al estatus de leyenda de culto. Toda la censura, todo el pánico, no mataron a la película, la hicieron inmortal. 20. Décadas después, las discusiones no se habían apagado, así que BBC 4 creó Holly Flying Circus, una mirada surrealista y ficcionalizada al revuelo que siguió a la vida de Brian. No era un documental seco, era una reimaginación extraña y llena de capas sobre cómo la sátira, la fe y el miedo chocaron entre sí. La película mostraba entrevistas, debates y un caos interno muy al estilo de los Python, removiendo una vez más las mismas preguntas. ¿Era falta de respeto o una rebelión justificada? Incluso después de 30 años, la vida de Brian seguía haciendo lo que mejor sabía hacer: iniciar conversaciones incómodas con una sonrisa. Dato extra, déjenselo a Monty Python el convertir hasta la muerte en un chiste. Cuando Graham Chapman falleció en 1989, el grupo no lo lloró en silencio, lo asaron a la parrilla, literalmente. En una reunión de los Python en 1998 durante el Aspen Comedy Festival, los miembros sobrevivientes se reunieron en el escenario para rendirle un homenaje. Una urna solemne descansaba a su lado, hasta que, de repente, la tiraron al suelo. Las cenizas se derramaron, se escucharon jadeos de asombro. Y entonces llegó el caos. Eric Idle gritó, John Cleese soltó un taco, y, al más puro estilo Python, revelaron que todo era una broma. Hubo una segunda ceremonia en la que las verdaderas cenizas de Chapman fueron cargadas en un cañón y disparadas hacia el cielo. Ni enterradas, ni esparcidas, lanzadas. Porque si eras un Python, tu despedida no era un panegírico, era una última gag, una broma final irreverente, explosiva e inolvidable para el hombre que una vez interpretó a Brian y que se negó a mantenerse con los pies en la tierra. La vida de Brian nunca tuvo la intención de jugar sobre seguro. Desafió instituciones, confundió a los censores, puso furiosos a los creyentes, y luego los hizo reír de todos modos. Demostró que la blasfemia no siempre es falta de respeto. A veces es simple honestidad disfrazada. Así que, si esta película te incomodó o te hizo reír más fuerte de lo que esperabas, deja un comentario y dinos qué clásico atrevido y ridículo deberíamos resucitar a continuación. Porque 2000 años después, seguimos riéndonos de la misma turba. Seguimos haciendo las mismas preguntas. Seguimos buscando sentido en la locura. La comedia no solo empuja los límites, los atraviesa y expone la verdad que se esconde detrás de